General del Agua, dependiente del Ministerio, para su conocimiento y efecto oportuno, igualmente a la Asociación de Empresarios de Nerja, a la Asociación de Empresarios Hotelero y al Foro del Saneamiento Integral de la Costa del Sol para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, pasamos, concluido el debate de los asuntos de carácter resolutivo, a debatir el primero de los de carácter no resolutivo, iniciativa conjunta de Alcaldía, Concejalía de Economía y Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, subida de impuestos, sobre la subida de impuestos, reflejada en los presupuestos generales del Estado para 2020. Señora Díaz, turno de exposición. Los presupuestos generales del Estado tienen carácter anual, incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se determina el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. Desde el 2018 y como consecuencia de la inestabilidad política se han venido prorrogando los presupuestos que había aprobado el Gobierno del Partido Popular, presupuestos que se llevaron a cabo en un momento en el que la economía española encadenaba ya 17 trimestres de crecimiento en positivo en términos interanuales. La paradoja es que el Gobierno socialista de Sánchez ha estado aplicando la política económica que tanto había criticado como antisocial. El aspecto positivo es que gracias a las prórrogas que se ha podido hacer de forma automática, un recorte del gasto de más de 6.000 millones de euros por ejercicio sin ningún coste político. Los socialistas han ido maquillando el ajuste aprobando medidas muy vistosas y electoralistas. El sistema tributario español, bien gestionado, es más que suficiente para captar todos los recursos necesarios. El nuevo Gobierno de la Nación planea un aumento de la presión fiscal de forma que se elevará del 35,7% del 2019 al 36,5% de este año, para continuar subiendo al 36,9% en 2021 y cerrar el periodo en el 37,3% en el año 2022. Esto supone un incremento de alrededor de 26.000 millones de euros en el periodo. ¿Cómo pretende el Gobierno alcanzar el aumento de la presión fiscal? Incluyendo la mayor subida de impuestos desde 2012 en los presupuestos generales del Estado. Impuestos, por ejemplo, como el plan del Gobierno de revisar los impuestos medioambientales, podría disparar el precio del petróleo. De no buscarse soluciones, taxistas, agentes comerciales o profesionales del transporte ligero, mensajeros, repartidores autónomas tendrán que asumir un sobrecoste de millones de euros. Nuevamente, los autónomos de nuestro país tendrán que pagar las facturas y serán víctimas de los pactos públicos y ocultos de Pedro Sánchez con sus socios. De hecho, el colectivo de agentes comerciales denunció en su momento que la medida es un golpe a la economía que costará más de 5 millones de euros al sector, en el que cabe recordar que 8 de cada 10 profesionales son autónomos que recorren una media de 50.000 kilómetros cada año. Por cada céntimo de variación en el precio del combustible, el gasto de un transportista aumenta 96 euros al mes. Hay que tener en cuenta que cualquier subida del precio del carburante se traslada a los bienes básicos, como los alimentos y las prendas de vestir, por lo que una política fiscal que afectase al transporte repercutiría en los consumidores, que también verían incrementado el precio de la cesta de la compra, lo cual a su vez es probable que derive en una contracción del consumo. Otro de los impuestos que pretende implantar el Gobierno es la conocida tasa Tobin. Encarecerán e impondrán un 0,2% a la compra de acciones españolas, independientemente del origen de la negociación. Con la medida se esperan recaudar hasta 850 millones de euros, pero esto no tendría unas consecuencias negativas. Esto tendría unas consecuencias. Señora Díaz, primer turno de exposición consumido. Abrimos debate. Piden palabra. Señor, primer lugar, portavoz del grupo, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Pues me parece muy curioso lo que está comentando la señora concejala. Yo no sé si se ha leído las medidas que ha aprobado el Gobierno, por lo menos el primer paquete, en cuanto a subida de impuestos. Yo no sé si subirle el IRPF a la renta de más de 130.000 euros, a la de más de 300.000 euros, o poner el impuesto de sociedades en un 15%, son medidas que van a afectar a la totalidad de los consumidores españoles o de los españoles. Los datos nos dicen que no, que solamente va a afectar al 1% de los declarantes, y teniendo en cuenta que esto no es con carácter retroactivo. Esto va a ser como muy pronto, a mediados de año.
Subirle los impuestos a las grandes fortunas de más de 10 millones, que va a ser un 1%, pues tampoco creo que nos afecte mucho, a no ser que ustedes vivan en un mundo maravilloso donde la clase media gana 130.000 euros al año. Si es así, la verdad es que yo soy pobre de pedir, vamos, de solemnidad. Casi tendría que estar en un plan de exclusión social, porque 130.000 euros al año, madre de Dios. A lo mejor lo que no les gusta es que se baje el IVA a los productos de higiene femenina o a los servicios veterinarios, o que se suba el IVA a las casas de apuestas y al tabaco. La tasa Google, la llamada tasa Google, que es un impuesto a empresas que ahora mismo están generando un dinero en España que no están declarando en España. Lo están declarando en otros sitios, incluso en paraísos fiscales. La tasa Tobin, tres cuartas de lo mismo, que es la que se va a poner a la banca, a las acciones. Una cosa, si usted me dijera que cómo se va a llevar a cabo esto de la tasa Tobin sin que repercuta a los usuarios de la banca privada, pues mire, estaría de acuerdo. Pero en principio, mientras que no lo sepamos, me parece a mí que se está haciendo un poquito de demagogia con este punto. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señor Riba, Grupo Socialista, primer turno. Sí, bueno, como bien ha dicho mi compañero Andrés, bueno, el otro día pues el Consejo de Ministros daba luz verde a dos figuras tributarias ya anunciadas por el PSOE con anterioridad, ¿no? Era, como bien ha dicho, la tasa Google o la tasa Tobin, ¿no? Yo lo que quiero explicar un poquillo es a quién afecta estos impuestos. Bueno, por lo que veo en el panorama nacional, a los señores del PP, de Ciudadanos y sus socios, bueno, están un poquillo preocupados por esto. Bueno, porque parece que están asfixiando a las familias con este tipo de subida de impuestos. Mire usted, no sé las conocidos, las familias malagueñas o nerjeñas que conocen los señores del PP aquí, porque la tasa Google afecta a empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales. O sea, bueno, no sé si tienen ustedes conocido que ganen 750 millones de euros anuales aquí en Nerja. Joder, eso es... Estamos muy preocupados por eso, sí, muy preocupados. Vamos, que yo sepa, hasta un premio Nobel ha dicho, Paul Krugman, que era una idea buenísima. Porque la tasa Tobin, que es otra de las que se han aprobado, afecta a empresas de una capitalización bursátil superior a 1 millón de euros. Así que yo no sé el PP dónde ve ese peligro o esa asfixia a las familias nerjeñas, malagueñas o españolas en este que no lo entiendo. Porque lo que suele hacer una familia normal es, pues, no sé, yo sé que llevar al gato al veterinario, o leerse un libro electrónico, comprar productos de higiene íntima en el supermercado. Y ahora le voy a contar yo lo que va a hacer el PSOE, y es lo que va a hacer. Eso sí afecta a las familias malagueñas. Mire usted, rebaja del IVA en los servicios veterinarios del 21 al 10%. Rebaja del IVA de los libros electrónicos, equiparándolo con el IVA súper reducido de las publicaciones de papel, al 4%. Reducción del IVA de los productos de higiene femenina, también al 4%. Deducción del impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas. Supresión del impuesto al sol, ampliación del permiso de paternidad, subida del salario mínimo interprofesional, aumento de las pensiones, incremento de los sueldos de los empleados públicos, eliminación del copago farmacéutico para a las familias con hijos y rentas bajas. Con estas y otras medidas que sean más o menos parecidas, es con lo que se le ayuda a las familias que nosotros conocemos normalmente. Lo de la tasa Google, la tasa Tobin, como que no nos llega a nosotros, Por eso digo que los veo muy preocupados. Tienen que tener ustedes unos amigos muy importantes. Yo, sinceramente, pienso que, bueno, esto es un brindis al sol y que lanzan ustedes pues para atacar por atacar. Y la realidad es lo que yo les he comentado. Esa es la realidad, lo que yo les he comentado. La pura realidad. Muchísimas gracias, señor Riba. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular. Por lo que este año, en 2020, se recaudarán 5.654 millones de euros más en impuestos, según se desprende del Plan de Estabilidad 19-22 emitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado mes de mayo. Unos ingresos que además crecerán en 2022 hasta alcanzar la cifra de 40,7% del PIB, aunque el exceso de presión fiscal puede acabar desincentivando la inversión y el consumo, y todas estas medidas pueden llegar incluso a provocar que a medio plazo la recaudación acabe siendo bastante inferior a la esperada.
Consideramos los datos de este año un sablazo intolerable y unos datos oportunistas, ya que el gobierno de Pedro Sánchez ha ocultado dicha información para que ésta no afectara a la decisión de los españoles durante las elecciones generales celebradas en noviembre. Invitamos al gobierno socialista de Pedro Sánchez a que tome ejemplo del gobierno del cambio, el mismo gobierno que heredó de la gestión socialista solo en pagos no controlados, deudas sin cobrar y condena por sentencia a 8.200 millones de euros. Aún así, han sabido en un año poner de nuevo a Andalucía a la cabeza de las comunidades autónomas. Han destinado un 21% más del presupuesto de Andalucía a los autónomos, ya que el 80% de los nuevos autónomos en España son andaluces. En España, con el gobierno de Pedro Sánchez, la inversión extranjera bajó un 61,4%, en Andalucía con Juanma Moreno aumentó un 60,7%. Nuestra comunidad autónoma en el último año ha sido la comunidad en la que más se ha reducido el paro y la tercera que más crea. En Andalucía se han reducido 14,5 millones de euros en altos cargos y personal eventual existente en el anterior gobierno socialista. Los españoles no necesitan que se les asfixien con nuevos impuestos ni con continuas subidas de las existentes. Está demostrado que las rebajas fiscales repercuten en un mayor consumo y en consecuencia en una mayor recaudación. Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes, ahogando y presionando económicamente a las familias españolas y malagueñas, afectando a la calidad de vida de estas. 2. Instar al Gobierno de España a realizar una rebaja tributaria en impuestos directos e indirectos para que el ciudadano disponga de mayores recursos económicos dentro de su economía familiar. 3. Dar traslado de un acuerdo al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España para su conocimiento y efectos oportunos. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa de forma favorable, con los votos a favor de Vox, Ciudadanos y PP, y con los votos en contra del resto de partidos de la Corporación Municipal. Bueno, yo creo que esta propuesta de lo que se trata es de plasmar el apoyo que los diferentes partidos dan a los dos modelos económicos que se pueden establecer en un país. Un modelo progresista liberal que apoya al sector productivo, a las empresas y a las familias, y un modelo económico social comunista que lo que persigue es el incremento desproporcionado de la administración pública y ahogar a las empresas y a las familias a impuestos. El problema de... Señora Díaz, muchísimas gracias por su intervención. Abrimos un segundo turno, si lo pide algún portavoz. Piden palabra, pues en primer lugar el señor García Beltrán, concejal no adscrito. Sí, bueno, yo, en comisión informativa dije que no, pero dije que no es porque esté de acuerdo o esté en desacuerdo, que estoy más bien en desacuerdo con esta propuesta, sino porque me parece una pantomima total, es decir, que mandemos nosotros allí un escrito al Ministerio de Economía y Hacienda diciendo que desde Nerja queremos esto o lo otro, me parece un absurdo. Creo que hay cosas mucho más elementales para trabajar dentro de Nerja y traer propuestas en condiciones y no este tipo de pantomima. Muchas gracias. Señor Jiménez, grupo adelante, segundo turno. Muchas gracias. Bueno, me ha hecho gracia lo de el régimen social comunista, chavista, filotarra. Fantástico. Que estén hablando de las familias cuando han puesto grito en el cielo con subir un salario base a 950 euros, que iba a venir el apocalipsis, iba a romper el mundo, un cataclismo cósmico. La verdad es que no entiendo cómo pueden pensar eso. Preocuparse de lo que... Bueno, claro, depende de qué español hablamos, porque si hablamos de que estamos muy preocupados por la señora Botín o Amancio Ortega, pues entonces sí. Entonces sí, claro, por supuesto que estas medidas son horribles. Pero que digan alguna serie de cosas como las que han dicho, cuando en el 2011, cuando entraron ustedes al gobierno, con la ley de Montoro, no habían pasado ni 6 meses cuando subieron el IVA. ¿Que fue necesario? Pues quizás fue necesario hacerlo. Quizás sería necesario. Pero ahí es donde está el consumo de los españoles, en esos impuestos. La tasa Google no nos va a afectar. Las empresas van a seguir. Somos el país que menos presión fiscal tiene de nuestro entorno. El que tiene los sueldos más bajos, el que tiene menos presión fiscal, y Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Noruega no se han ido nunca a la ruina. Nunca se han ido a la ruina, siguen estando ahí. Siguen estando a la cabeza de Europa e incluso del mundo en algunos casos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que aquí cada vez que hablamos de subir el salario o de subirle impuestos a las grandes fortunas, aquí hay un cataclismo de verdad, parece que se une Marte con Venus, la Tierra y el Sol, y esto se va a acabar. Esto, vamos, es que esto ya parece más grave todavía que el coronavirus, nos vamos a morir todos.
Gracias. Señor Rivas, segundo turno, Grupo Socialista. Bueno, yo también me he reído por lo del término que he utilizado, no lo he podido remediar. Mire usted, hágase un favor. Yo hace un momentillo parecía que estaba escuchando al señor Moreno Bonilla. Háganse un favor, déjense del relatillo ese que tiene el señor Moreno y los líderes de la... Es que pongan los pies en el suelo. Pongan un poquillo los pies en el suelo. Miren, entre el año 2012 y 2015, cuando todavía estábamos en la peor crisis, se subió un 52% los impuestos. Como había dicho Andrés, es que eso igual era necesario. Ahora no se rasguen las vestiduras como ha pasado en Andalucía, que decía que iban a hacer una bajada masiva de impuestos, que ahora lo han bajado a los ricos. Eso sí, lo primero que han hecho, bajar a los ricos. Y encima, Rogelio Velasco, que es el consejero de Economía, ha corregido al presidente andaluz diciendo, mire usted, que la vez de la bajada masiva de impuestos, como que va a ser que no, que no es viable, que eso no es posible. Mire usted, los servicios hay que pagarlos. ¿A dónde hay que cobrarle? Pues vamos a cobrarle. No se trata de que haya más ricos o menos ricos. Se trata de que haya menos pobres. Menos pobres. De eso se trata. Y se trata de aplicarle esos impuestos a los que más tienen. Nada más. Si es que es muy fácil. Yo estoy de acuerdo con el señor Beltrán. Esto es un brindis al sol. Brindis al sol. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Se lo digo de verdad. Mire usted, lo de la tasa Google, que afecta tanto, que estoy diciendo que son empresas que ganan más de 750 millones de euros, se están lucrando, y están teniendo beneficios de la información que obtienen de los usuarios, de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Que menos que paguen impuestos. Que menos que paguen unos impuestos. ¿Cómo entiendo yo? Eso sí beneficiará a los españoles y a las familias españolas y españolas. Muchísimas gracias, señor Rivas. Señora Díaz, segundo turno, turno de cierre. Bueno, yo creo que el planteamiento de este tipo de iniciativas es siempre el mismo debate, el mismo argumentario por parte de los partidos de la izquierda y de la izquierda radical de este país. ¿Se suben los impuestos a los ricos? Pues mire usted, no. Porque la tasa Tobin resulta que le va a repercutir a 12 millones de pequeños ahorradores españoles que invierten sus ahorros en acciones de empresas que cotizan en el IBEX. Porque no vayamos a pensar que las empresas que cotizan en el IBEX, su capital puede pertenecer, pero hay 12 millones de pequeños ahorradores españoles invierten sus ahorros en acciones en la bolsa. Y también a los planes de pensiones, a la rentabilidad de los planes de pensiones de 12 millones de españoles que invierten en planes de pensiones y en acciones de la bolsa, van a ver cómo se detrae renta para invertir en otras cosas. La tasa Google, pues mire usted, la tasa Google afectará a empresas como Apple, a empresas como Amazon, a empresas como Google. ¿Qué pasa? Que cuando alguien vaya a comprar un teléfono, estas empresas no le van a repercutir el porcentaje de ese incremento de impuestos, o aquí van a estar las empresas pagando impuestos por amor al señor Sánchez y al señor Iglesias. Pues mire ustedes, no. El impuesto medioambiental, además, le voy a decir otra cosa. Cuando luego las empresas españolas tengan que exportar sus productos, vamos a ver lo que pasa. Porque estamos viendo cómo los agricultores están saliendo de manifestarse por el precio de sus productos. Pero vamos a ver este tipo de medidas, qué tipo de manifestaciones va a provocar en los distintos sectores productivos. Luego, el impuesto medioambiental, el impuesto al diésel. Cada vez que nosotros repostemos en nuestro coche, pues nos van a incrementar los impuestos en 2 euros. A una empresa a un autónomo que se dedica al transporte, cada vez que llegue su tanque de gasolina, le va a costar 96 euros. ¿Y sabe esto lo que al final supone? Que la gente tiene menos dinero para gastar. Y nosotros somos partidarios de que se cobren pocos impuestos, porque consideramos que cobrando menos impuestos se reactiva el consumo y se reactiva la actividad económica y se recauda más. ¿Saben ustedes por qué se tuvo que subir el 51% el IVA en el periodo 2012-2015? Porque el claro ejemplo de este tipo de política fue Zapatero. Zapatero hizo una política de expansión del gasto público que dejó la mayor crisis económica en nuestro país con 3 millones de parados. Y este tipo de medidas, al final, en lo que van a desembocar es en 3 o más millones de parados en 4 años y en incrementos del IVA, porque hoy ha anunciado el Gobierno que sube el IVA al tabaco y a las casas de apuestas, que me parece fenomenal.
pero vamos a ver cuánto tiempo va a tardar el Gobierno en volver a subir el IVA a todos los españoles. Y le vuelvo a decir lo que le he dicho al principio, esto es cuestión de qué modelo económico defienda un partido o defienda otro. Nosotros defendemos un modelo económico en el que se incentive la inversión, se incentive el ahorro, porque esto promueve mayor actividad económica, mayor consumo y mayor recaudación de impuestos. Y esto es recaudar por recaudar. Y no es verdad que este tipo de recaudación vaya a parar a una mejor prestación de los servicios básicos como educación, sanidad. Es mentira, porque la recaudación por este tipo de impuestos no es finalista, no tiene un destino específico. El político que recauda este tipo de impuestos se lo puede gastar en lo que quiera. Se lo puede gastar en lo que quiera y no se lo va a gastar ni en educación, ni en sanidad, ni en nada. Lo veremos en los próximos presupuestos. Debate concluido. Pasamos a votar los 3 puntos de la parte dispositiva de la iniciativa. Instamos al Gobierno de España a no crear nuevos impuestos ni aumentar ya los existentes, ahogando y presionando económicamente a las familias españolas y malagueñas, afectando a la calidad de vida de estas. En segundo lugar, instar al Gobierno de España a realizar una rebaja tributaria en impuestos directos e indirectos para que el ciudadano disponga de